informe Inversiones Sostenibles, mejores prácticas en activos y portafolios inmobiliarios. Conoceremos las estrategias que están utilizando las empresas líderes para gestionar las inversiones inmobiliarias, para navegar en los desafíos de mercado, analizar de cómo el valor empresarial a través de las estrategias de inversión sostenibles, identificando y buscando oportunidades de inversión sostenible de alto impacto que capturen la cuota de mercado en todas las categorías ambientales y sociales. También la visión de riesgo a nivel de activos, cartera que cada vez es más difícil de obtener, los nuevos desafíos que radican en la interpretación e integración efectiva de la información en las prácticas de inversión. Le voy a pedir a Eileen Hernández, que es líder de infraestructura y construcción en Marsh, que pase aquí adelante. A Marisol Chávez, que es director del portafolio inmobiliario en Del TAC. A Raúl Arroyo, que es el co-founder y CEO de Industrial Gate. Y va a moderar a mi amiga Lourdes Salinas, que es founder de Tri Consultoría Ambiental. Un aplauso, por favor. Listos, pues muchísimas gracias. Realmente ahorita ya escuchamos que hay dinero en la calle, entonces espero que en este panel podamos darles un poquito de ideas y abrir esa creatividad para ver cómo vamos a llevar eso para cada respectiva empresa. Entonces, muchas gracias a los panelistas por estar aquí. Tenemos un tema muy interesante. Voy a pedirle a los panelistas que brevemente hagan una introducción en unos momentos. Solamente quería como mencionar que realmente la situación ambiental y global que tenemos requiere dejar de planear y ponernos a ejecutar. O sea, realmente llevamos muchos años planeando y estamos muy cerca de acercarnos a la fecha donde se terminan los objetivos que tenemos para reducir el cambio climático. Entonces, verdaderamente tenemos que hacer algo. Y este panel es muy nutrido porque nos van a platicar su experiencia a diferentes expertos desde diferentes puntos, tanto de políticas que buscan inversión responsable, como la parte de minimización del riesgo, como la parte, ahora sí que real, de un desarrollador que vive esto en el día a día. Entonces, voy a pedirle de favor a Marisol que inicie dándonos un poco de contexto para entender un poquito lo que Del TAC está haciendo para crear estas políticas de inversión responsable y ver qué es lo que hace que los proyectos verdaderamente sean considerados como sostenibles o ASG y con ello seguir avanzando con los puntos de vista de los demás. Gracias, Marisol. Muy buenos días. Del TAC, primero que nada, es un fondo de inversión. Tenemos una plataforma en Estados Unidos muy enfocada en multifamily y en México hoy en día estamos muy enfocados en industrial, en el asset class sexy, que me encanta. Y bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto de políticas de inversión responsable? Lo podría reducir en 3 grandes vectores. Hay una primera política que incluye en la toma de decisión de un nuevo socio desarrollador y de un proyecto el evaluar los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de gobernanza. Y ahorita les voy a dar un par de ejemplos concretos. Y esto es importante porque cuando inicia la fama y la situación del ESG, siempre se tenía como una vertical o se inicia como una vertical del negocio y hoy en día la exigencia pues es que sea parte vital de la toma de decisión y que inclusive los consejeros que tiene sentados en la mesa decidiendo estas inversiones estén capacitados para retar estos temas. La segunda política está enfocada a lo que hacemos una vez que estamos ya invertidos. Generamos un plan de acción con el socio desarrollador que se compromete a llevar tanto el proyecto como sus prácticas a una mejora continua durante la vida de nuestra sociedad. Se definen ciertos KPIs, los vamos midiendo y la idea es que al final del proyecto sume a nuestra tercera política, que es como fondo promover que tengamos cada vez más socios desarrolladores que pasen del nivel A, que es el más básico, al nivel B, y algunos que pasen del nivel B al nivel C, que son ya los non plus ultra. Básicamente esos son como nuestros vectores que nos guían y nos ayudan a dar un seguimiento tangible. Y para citarles algunos ejemplos concretos, pues en el ambiental, que es como el más sencillo de abordar, pues son las certificaciones. Específicamente en nuestro caso buscamos que las naves estén certificadas a nivel EDGE. Y adicionalmente a esto, de manera reciente, con ayuda de consultores especializados, generamos un manual de sustentabilidad que busca que las naves tengan adicional al EDGE, dependiendo de la ubicación geográfica de la nave, algún tema adicional que aporte a la disminución de la huella del edificio. Esto lo estamos implementando apenas de manera reciente y esto con el objetivo de genuinamente pues, poder medir un impacto.
En el tema de gobernanza, pues se habla, es un tema de transparencia, importantísima, de rendición de cuentas, de cero corrupción, está enfocado inclusive a medir la cantidad de diversidad de género en los comités y en los equipos de inversión, básicamente pues es la guía que nos manda en ese concepto. Y el último, que es el social, donde quisiera compartirles un poquito más. Siempre es bien difícil porque cuando lo mides, lo que sacan de métrica pues son donativos o situaciones sociales que acompañan a la compañía, pero que en un momento complicado de vacas flacas pues es el primer presupuesto que se corta, ¿no? En términos de poder sobrevivir al final del día con el negocio. Entonces, en el tema social nos dimos a la tarea un poquito de aterrizar cosas que estuvieran realmente de manera tangible ligadas al core business del desarrollo inmobiliario, y básicamente promovemos dos instancias. La primera, que me dio mucho gusto ver el logo de Construyendo y Creciendo como parte de este evento, que básicamente es una asociación civil muy bien armada que te habilita aulas temporales en las construcciones. No aplica para todas porque sí requiere cierto volumen y escala para poderlas instalar, pero con esto logras que los albañiles acaben con un certificado de primaria y secundaria una vez que terminas el desarrollo. Y es un bien cíclico, bien interesante, porque aparte tenemos evidencia de developers que nos dicen gracias a esto tuve un nivel de retención muchísimo mayor y pues la gente no se iba porque buscaba acabar con su diploma. Esta asociación civil, aparte de pues, hacer la infraestructura y armar la práctica y traer los maestros, en términos de CAPEX es muy poco lo que le tienes que invertir, y la realidad es que hay mucha brecha. No nos damos cuenta que muchos de estos albañiles no logran graduarse por la burocracia que significa conseguir el título, y justo la SED les ayuda a que acaban su examen y al día siguiente tienen ya su certificado. Y un ejemplo muy bonito de cómo impacta esto, por ejemplo, tenemos un socio desarrollador en Querétaro que nosotros promovimos esta iniciativa en las inversiones en las que nosotros somos parte. Le encantó y lo jaló de manera transversal realmente a todas sus inversiones, y hoy en día tiene, pues yo creo que la aula más importante en esta zona, graduando albañiles pues mientras cumple con su periodo de inversión. Y por otro lado, tenemos una práctica que estamos promoviendo que se llama placemaking, con apoyo también de un asesor local experto. Y aquí está bien interesante porque la idea de la metodología es dejar en el equipo del developer el conocimiento para que no dependa de consultores y que aprendamos a comprar terrenos y decidir en dónde levantar inmuebles, no solo evaluando la capacidad técnica del sitio, o sea, del terreno, que es el típico due diligence que libramos, sino entender el entorno de esto. Y esto es increíble porque tengo un ejemplo específico que vivimos en Ciudad Juárez. Seguro muchos conocen, si han caminado un parque industrial en su periférica de Ciudad Juárez, súper lamentable. O sea, la nave tiene el 300% del equipamiento de su barda hacia adentro, pero el perímetro del inmueble privado hacia afuera no te encuentras ni banquetas. O sea, sí es como muy, muy triste. Y bueno, por ejemplo, ahí tuvimos un proyecto implementado padrísimo, porque una vez que entiendes lo que la comunidad necesita en específico, algunos son temas de iluminación, porque hay mucha inseguridad en la noche, algunos otros son temas de cebras peatonales en las calles, porque lo que pasa es que se están matando los chavos tratando de cruzar la autopista. Son iniciativas pues no tan complicadas y realmente no le suman tanto al CAPEX, pero tienes que darte el tiempo de levantar cuál es la necesidad. Y bueno, en Ciudad Juárez tuvimos un caso muy bonito porque se plantea la propuesta, se suma el municipio porque tiene que ser parte de la solución, y esto hizo, uno, que los vecinos quisieran continuar con el mismo bulevar que estábamos dejando, y dos, que el municipio dijera, pues la vara de ahora en adelante para poder desarrollar aquí, pues va a ser exigirles pues, el mínimo, que es hacer banquetas, poner basureros y cebras en las esquinas de estos parques. Y bueno, ya para cerrar, nada más decir que siempre me encuentro con gente que me dice que ESG es para presupuestos grandes y empresas enormes, y la realidad es que a mí me gusta traducirlo, que para mí ASG es hacer las cosas bien. La realidad es que si tienes interés en poder tener un impacto en la cadena de valor en la que estás, no es complicado, no es costoso, y pues este evento es un ejemplo de ello. El chiste es que te tomes el tiempo de entender cuál es tu cadena completa y qué beneficio puedes dar en tu proceso instalado. Sí, muchas gracias, Marisol. Estamos tratando de encontrar qué es lo que verdaderamente otorga valor para que ese dinero que está en la calle realmente pertenezca a los desarrolladores. Entonces, Eileen, si nos puedes platicar cómo ustedes dentro del proceso de financiamiento apoyan a las empresas y analizan esta parte
los due diligence, evaluando el riesgo de los proyectos y qué valor aporta la sostenibilidad? Claro que sí. Mira, nosotros desde Marsh hacemos un acompañamiento específico en las etapas previas. Normalmente pensamos en temas de transferencia de riesgos cuando ya estamos en un proceso casi final. La realidad es que cuando empezamos a articular estos temas de ESG, no vamos simplemente a la mitad de la cadena, sino vamos donde inicia normalmente los procesos, ¿no? Y normalmente, como bien lo comentábamos, el tema de los due diligence es un proceso muy normal, muy tradicional y es algo que normalmente se hace para nuevas inversiones o para compras. Y en este proceso lo que estamos haciendo nosotros es justo acompañando a todos los actores que están involucrados en el proceso, tanto de compra como de venta como de inversión, para ir un poco más allá de la parte de los típicos due diligence, tanto financieros, legales y de riesgos, ¿no? Normalmente ustedes se van a dar cuenta que si van a un banco o van a un fondo de inversión, pues es inevitable tener ciertos requerimientos de transferencia de riesgo, pero nunca o muy pocas veces más bien hemos encontrado realmente due diligence que se encarguen de la prevención del riesgo y de ver cómo podemos articular procesos donde podamos cuidar o podamos validar esos recursos que se están invirtiendo, cómo se están deslindando dentro del proceso de construcción y operación y hacia allá tratar de ver un proceso de mitigación alrededor ambiental, social y sobre todo en la parte de gobernanza. Entonces, básicamente un punto importante que nosotros hemos estado comentando con muchos fondos, trabajamos de la mano con varios fondos de inversión y con clientes que realmente quieren tener la conciencia de llevar un proyecto ESG, no solamente nuevo, porque normalmente cuando hablamos de temas ESG pensamos que solamente son inversiones greenfield, pero cuando empezamos a ver de brownfield el cómo logramos evolucionar un activo que ya existe, que no cumple con ciertos aspectos o criterios ESG, empezamos a enfocarnos mucho, y yo le llamo, y lo comentábamos anterior, mucho en el greenwashing, ¿no? Nos encanta mencionar temas verdes, nos encanta mencionar temas ambientales, cómo plantamos y reforestamos alrededor de un parque industrial, pero no entendemos que primero tenemos que entender qué tan adecuada es nuestra visión para hacer un enfoque ESG en la construcción y en la operación de los activos. Entonces, un punto importante y datos duros, porque creo que estas sesiones son para dar datos duros, es hoy día no tenemos, cuando pensamos en un project finance o estamos nosotros involucrados en un proceso de project finance como consultores de riesgo, la realidad es que más del 70% de las transacciones pues no tienen un enfoque ESG. No tenemos una taxonomía clara para evaluarlo, a pesar de que existen muchos enfoques para medirlo. En la parte de infraestructura tenemos el GRESB, tenemos SESB, tenemos GRI, tenemos muchas formas de medir la parte de ESG. La realidad es que hoy día en México no estamos encontrando realmente cómo se permean los criterios ESG en la parte de inversión, tanto inversión nueva como compra o transacción. Sí, ese es un dato muy importante y también una oportunidad de seguirlo promoviendo para poder empezar a tener esos beneficios de forma más didáctica. En México, la taxonomía sostenible que se emitió en el 2021 sí existe, está redactada, está muy enfocada a la parte operativa, pero también tiene criterios de la parte de diseño. Más sin embargo, como bien lo comentas, no está todavía estandarizado como algo que los bancos o las aseguradoras tomen como guía. Entonces creo que toma mucho parte del esfuerzo que nosotros como sociedad civil tenemos que hacer para poder impulsar a que estos esquemas de financiamiento y organismos la tomen a lo mejor como una guía, y si no es perfecta, pues también que nos juntemos a ayudar a justamente mejorarla, ¿no? Y me encantaría escuchar, ahora sí, Raúl, desde tu punto de vista como desarrollador, ¿tú cómo lo has vivido? O sea, ¿qué experiencias has tenido? O sea, ¿estás dentro de ese 70%, ese 30%? ¿Y qué es lo que tú promueves para poder, ahora sí que avanzar este negocio? Buenos días. Buenos días a todos. Creo que lo platicaban ahorita muy claro. El tema, creo que la parte complicada de un desarrollo industrial no es la implementación el día uno. La parte complicada es cuando ya existe un portafolio ya desarrollado.
Y cuando tienes un portafolio ya desarrollado, convertirlo a verde requiere unas inversiones abismales. Creo que y esa implementación y ahorita hablaban de la taxonomía, la medición, cómo obtener esos puntos, como le llaman. Cuando tienes un edificio y la denominación es el brown building contra el green building, es muy complicada porque la cantidad de inversión y la implementación cuando quieres hacerlo requiere incluso hasta 10% del valor del edificio. Eso es un dato muy duro. O sea, más o menos calcúlenlo entre el 5 y el 10%. Y no necesariamente se refleja en una renta más alta para el inquilino. Perdón, no, en una renta más alta para el inversionista, para el inquilino sí. Y no necesariamente la quiere pagar. Y eso es cuando estás en la implementación. Cuando nace por ejemplo, tengo un inquilino, nosotros tenemos un inquilino que se dedica al tema logístico, que cuando nace el edificio le parece perfecto que el edificio cumpla con todas las certificaciones, con todo, y lo paga. Pero cuando llegas y le dices, oye, ya estás en el edificio y ahora te voy a subir la renta porque te dice verde, te dice, no, espérate, ya no quiero. Entonces, y es el mismo inquilino en dos diferentes naves, con la misma propuesta, en dos situaciones diferentes, donde en una sí lo acepta y en la otra no. Entonces, es complicado, es difícil, medirlo cada vez está siendo más fácil. También, y es una discusión también con los clientes, por ejemplo, cuando tienes ya un contrato hecho y le pides que te comparta información de cuánto consume de luz, cuánto consume de agua y cuánto consume el drenaje, cómo funciona, es reactivo a esa situación porque tienes que modificar el contrato, porque tienes que ir a pedir permiso, por lo que sea. Cuando lo haces de origen el contrato, te da todo. Entonces creo que estamos en una situación, en una línea donde estamos empezando a tener una percepción positiva de los inquilinos hacia lo nuevo, pero reactiva hacia lo viejo. Y poco a poco vamos a ir migrando. O sea, esto es un poquito la experiencia que yo he vivido como desarrollador. Igual al momento de una transacción, cuando te estás viendo un edificio, cuando estaban comprándote un edificio o lo estás vendiendo, si es verde o no es verde, esa conversación no existe todavía. No existe en una transacción si es verde o no es verde, es cuánto flujo da y listo. Muy bien. Sin duda, eso es algo que también estamos viendo día a día en el mercado, que en la parte de edificios nuevos es muy sencillo aplicar las estrategias de sostenibilidad, en los proyectos en operaciones no tanto. Y justamente tanto los due diligence y la parte de evaluación de los costos de las propiedades que está empezando a considerar ciertas estrategias de sostenibilidad como las mismas taxonomías que miden el desempeño per se, van encaminando hacia allá. O sea, en algún momento llegaremos a este punto. Pero me gustaría a lo mejor escuchar, Marisol, ¿tú qué crees que puede expeditar este proceso para que en realidad haya oportunidad en ambas tipologías de edificios y que esta hambre pues siga avanzando el proceso? Yo coincido con Raúl de la complicación que es hacerlo con portafolios ya operativos. Hay que esperar a que se termine el contrato para renovar el cliente. Nos ha pasado, al final del día la nave medio viejita, la renuevas y eso te da posibilidad inclusive pues, de poder actualizar los niveles de renta. Pero definitivamente desde la cancha en la que estoy yo, que es el levantamiento de capital, este año levantamos capital de Serpis de 2 afores y capital institucional y privado extranjero, y la pregunta en la mesa como parte relevante del due diligence incluye cuál es tu estrategia, cómo la mides, a qué te comprometes, y es parte anexa del fideicomiso que hoy en día nos manda. Entonces, al menos a nivel de fondos de capital, la realidad es que es algo que si quieres permanecer en el juego, pues más te vale tenerlo y bien, y que no sea un checklist que en la primera de cambios, en cualquier auditoría, en efecto, no haya ningún impacto. En este juego, pues sí es relevante. Y adicionalmente, vuelvo a subrayar, me parece que los temas ESG es una traducción de hacer las cosas bien. Estamos viviendo una época parece surreal con los temas del cambio climático, lo estamos viviendo en Monterrey increíblemente.
y es claro que el motor de estos impactos pues, es la actividad humana. Entonces yo sí considero que es responsabilidad de todos sumarnos a la estrategia en la escala en la que te puedas permitir, pero esto va porque va, no hay de otra. Muy bien. Y Raúl, cuéntanos un poquito de qué es lo que ustedes sí están haciendo, o sea, cómo, porque son una empresa muy innovadora, o sea, compártenos todas aquellas buenas prácticas que ya están al alcance de la rentabilidad de los proyectos. Yo creo que parte de lo que estamos haciendo como empresa, a ver, un poquito de contextos. Nosotros nacimos reciente, somos una empresa que tiene 500 millones de dólares invertidos en naves industriales. Nacimos hace 2 años. Para nosotros ha sido muy fácil la implementación de ESG porque todo es nuevo, ¿no? Y nosotros solo desarrollamos, no compramos. Entonces, esa implementación desde el nacimiento de la misma empresa, haber nacido con temas ESG, fue mucho más fácil que mi experiencia anterior, era portafolio manager de Prudential. Implementar en $2 billones en un portafolio de 20 años de vida, con 350 activos, implementar un tema ESG, no es caro, lo que le sigue. Y no toma tiempo, toma años. Y la gente cree que es de la noche a la mañana. Y eso es bien importante que lo tengan claro. O sea, cuando ustedes deciden que van a empezar a medir la taxonomía, hacia qué certificado quieren ir, cómo se quieren medir, no es contratar una empresa y decir, házmelo en 3 meses. Es todo un plan, y estoy seguro que ahorita lo platicaron en la mañana, el doc lo platicó en la mañana diciendo, señores, redujimos, Memo lo decía, ¿no? Redujimos el gramaje del papel. Eso fue toda una planeación de meses. No es llegar y decir, reduce el gramaje del papel y ya. No. O sea, o cómo medir el tema del plástico que se deja de consumir. O sea, fíjense nada más lo sencillo que se oye y lo complejo que es. ¿Cómo medir el plástico que se deja de consumir en cada conferencia por cada botella que se deja de dar? No es de una conferencia ni de esta conferencia. Les tomó todo un año de planeación, por lo menos, eso me espero, corríjame, pero entonces, para nosotros haber nacido con un tema ESG fue muy sencillo y entonces empiezo a contestar la respuesta de la implementación. Implementarlo cuando nace es muy fácil. Entonces, cosas que hacemos, lo decía ahorita Marisol, temas de capacitación en las obras, lo hacemos después de, y eso es muy real. Después de que el horario laboral, que los albañiles se quieran quedar a tomar un curso de 1 hora, es porque se quieren superar a nivel personal. Entonces, primero tiene que haber un compromiso personal. 2, ¿cómo lo mides? ¿Cuánta gente se quiere quedar y cuánta no? ¿Cuánta gente puede y cuánta no? ¿Cuánto les va a costar? ¿Cuánto te va a costar a ti? Y toda esa medición es muy fácil implementarla de cero. Cuando ya, como les decía, tienes 350 naves o 200 naves, o vamos a decir 50, medirlo es súper complejo, porque, y lo van a entender, cuando hay una empresa ya tiene un proceso. Cuando le cambias el proceso a la empresa, esa implementación del cambio de proceso le puede tomar meses. Y en general, la gente tiene una resistencia al cambio. Por naturaleza, tenemos una resistencia al cambio. Entonces, cuando nos cambian el proceso a nosotros y nos dicen que ya no es así, es asá, y estás acostumbrado así y ahora lo tienes que hacer asá, hay una resistencia a ese cambio y la gente le cuesta trabajo. Entonces, esa implementación tiene que estar alineada con un incentivo. Nosotros generamos incentivos y no estoy hablando de incentivos económicos. Estoy hablando de un incentivo de superación, estoy hablando de un incentivo de un premio, estoy hablando de alguna manera, y eso lo medimos todo el tiempo. Y cuando lo medimos es cuando obtenemos los resultados, y cuando obtenemos los resultados es cuando obtenemos las certificaciones. Entonces, todo este proceso de implementación y cambio es lo que tenemos que buscar nosotros internamente para que la gente
la empresa, los inversionistas, y de mi lado, y muchos seguramente están en la misma situación, yo tengo 2 clientes. No solo tengo el cliente de la nave, tengo mi cliente inversionista. Entonces, cuando tienes esos 2 clientes, la intercomunicación de los dos, porque uno quiere algo y el otro quiere otra cosa, y ser el mediador de el que quiere invertir lo verde y al que le quieres cobrar más por ser verde, es súper complicado. Porque uno no quiere pagar, pero el otro tampoco quiere invertir. Pero lo tienes que hacer. Y vender esa historia para decir, pero es para medir nada más, es súper complicado. Entonces, esa innovación de siempre ser creativos y siempre buscar, ahorita lo decía Marisol también muy bien, el tema social, el tema de mejorar el contexto del parque industrial, mejorar, es de una manera innovadora donde buscamos maximizar los recursos con el mayor impacto posible. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también en el panel anterior se mencionaba todo este tema de la falta de energía, de la falta de agua. Me gustaría entender también, Eileen, o sea, a la hora de que ustedes acompañan a las empresas en procesos o inclusive cuando les ha tocado llegar hasta un proceso de venta de portafolio, ¿qué tanto impacta positivamente el tener este tipo de características que se han mencionado? Mira, el tema de energía y el tema de agua para nadie es un secreto. Estamos en un punto de quiebre, un punto de erosión demasiado evidente, donde el compromiso no solamente tiene que ser de banco, no solamente tiene que ser del que desarrolla, del que construye, sino también un tema de gobierno, ¿no? Y ahí es donde sí consideramos que existe una barrera de mantenerse en el tiempo, porque finalmente llegar a hacer la inversión inicial es lo más sencillo. El tema es mantente con esa inversión. Claro. Y un punto que nos ha tocado ver mucho con clientes, como les comento, trabajamos mucho con temas de fondos de inversión, y cuando entramos en estos procesos de due diligence, donde vemos el tema de los riesgos, pues el riesgo, déjate un tema natural que evidentemente está y se va a seguir volviendo mucho más crítico. Lo estamos viendo situaciones de fenómenos naturales cada vez más frecuentes, pero más allá de eso es la inversión inicial tiene que venir acompañada de algo, ¿no? Y normalmente pensamos que el banco o la aseguradora nos va a hacer un descuento en primas o en tasas simplemente porque pues colocamos unos paneles solares o porque tenemos plantas de tratamiento o porque llegamos a implementar ciertas acciones para mitigar la evidente falta de servicios básicos, ¿no? Y el punto aquí está en que realmente eso no lo tenemos que medir por oportunidad o por descuento, porque normalmente nosotros pensamos que la aseguradora y o el banco nos va a prestar o nos va a cubrir la prima de riesgo sin ningún costo o nos va a dar descuentos por tener paneles solares o plantas de tratamiento, y la realidad es que no es así. Lo que tenemos que pensar es, si no lo hacemos a futuro, realmente esto nos va a impactar a todos, ¿no? Y el punto aquí viene que la inversión inicial, cuando se habla con los clientes, y les comento porque tenemos clientes que son manufactureros y vienen aquí a hacer la inversión y empiezan a revisar los incentivos fiscales que se dan por la relocalización y empiezan a hacer los descuentos que tienen que hacer, no solamente en el CAPEX inicial de montar su planta, sino de articularla para ahora pensar en una línea de transmisión, para ahora pensar en una planta de tratamiento, para ahora pensar en cosas que no estaban inicialmente planteadas, hace pensar y hace un poco tambalear en cómo vamos a hacer esto sostenible a largo plazo. Entonces hay un punto muy importante que yo creo que ese punto es relevante que todos nos quedemos en la cabeza, y es que así como buscamos nosotros o buscamos que se premie la parte ESG o las acciones ESG que llevamos, también tenemos que entender que esto es un balance donde también se castigue, y por ahí lo comentábamos, el tema de los impuestos por emisiones de carbono, ¿no? Es algo que hoy día se viene haciendo con ciertas industrias, con ciertos sectores, donde ya no simplemente si no lo haces pues te van a empezar a penalizar, y ahí es donde va a empezar a ver el impacto directo al bolsillo, porque si no
haces algo para mitigar y contener el creciente impacto que estamos teniendo a nivel ambiental, a nivel social y demás, pues va a existir no solamente un tema de promover o de tener un incentivo de descuento en primas y demás, sino también un tema de castigos o de impuestos, llamémoslo de esta forma, por no hacer nada, por mitigar, ¿no? Lo comentábamos un poco, nos estamos enfocando en lo nuevo, y lo nuevo, coincido con Raúl, es la parte sencilla. Lo que pasa es que más del 70% tenemos unos objetivos de sostenibilidad, lo decía la ANPIP, al 2030, donde tenemos más del 80% de parques industriales que no cumplen con objetivos de sustentabilidad. O sea, el problema no es lo nuevo, el problema es qué pasa con ese 80% que no está cumpliendo. Y estamos a menos de 6 años para llegar a un punto donde en efecto reconvertir esas naves pues tiene un costo económico que estamos esperando a ver pues cómo lo podemos mitigar o diluir a largo plazo con la parte de rentas y demás. Entonces son de los puntos críticos que normalmente hablamos con los asesorados, en el sentido de pues veamos el tema de ESG, no algo como que nos lo exija el banco para tener una ganancia o un descuento en primas, un descuento en tasas de interés, sino realmente sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? En vez de tener paneles solares, vamos entonces a hacer un abastecimiento aislado, nos vamos a cambiar de giro y ahora vamos a hacer líneas de transmisión, porque nos está obligando y nos está llevando un poco la dinámica actual a pensar en ESG, en eso, ¿no? Entonces, tratar de quitar un poco el greenwashing. Lo que es realidad hoy día a nivel de sector financiero y de sector de seguros es que todos tienen la estafeta verde, ¿no? Todos nos vestimos de verde y todos cantamos al unísono que somos ESG, pero la realidad es que pocas empresas realmente están teniendo una dinámica y una disciplina de invertir en portafolios que realmente tengan una promoción y una dinámica ESG a futuro. Entonces creo que un punto importante es eso, que nos quedemos en el punto de evaluar de manera muy anticipada cómo va a impactar a futuro, porque lo que va a afectar un año realmente ese no es el problema. El problema es lo que va a afectar a largo plazo, y ahí es donde justamente estamos para la asesoría. Muchas gracias, Eileen. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero para concluir me gustaría también expresar que definitivamente el gobierno no está invirtiendo en infraestructura y por ende los desarrolladores están pagando esa carga de costo, ¿no? Y si las rentas no están subiendo de precio, entonces obviamente tenemos un desequilibrio. Pero la realidad es que llevamos muchos años hablando sobre ESG, hablando sobre sostenibilidad, y mencionábamos que aquellos líderes que tuvieran esa visión de ser los primeros en hacerlo tendrían la zanahoria y los beneficios, y que más los que fueran, digamos, siguiendo esa curva de forma lenta y rezagada, probablemente iban a llegar con el látigo. Y realmente lo que estamos escuchando el día de hoy es que ya nos estamos acercando a ese punto del látigo, en donde ya las oportunidades de ser los líderes ya no son tan interesantes o tan atractivas como lo eran hace unos años, y ahora todo lo nuevo ya obligatoriamente tiene que tener estos criterios, o de otra forma te quedas fuera del juego. Entonces realmente hay que verlo de esa forma y saber que todo lo que hagamos nuevo, toda la reconversión, cualquier contrato nuevo que se firme, tiene que tener estos criterios ya como una obligación. Si no, cada vez va a ser más separado el diferencial y obviamente menos rentable y menos beneficioso. Entonces, antes era un tema de liderazgo, ahora es un tema de obligación. Y pues básicamente no sé si alguno quiera comentar una frase breve más, realmente ya se nos acabó el tiempo, pero adelante. Yo solo complementaría con el tema de, en otras regiones del mundo, literalmente, cuando estás levantando capital, te abren la puerta cuando eres ESG y de plano no te dan ni una cita si no eres ESG. Correcto. Entonces, cada vez está haciendo, ese es el incentivo. O sea, literalmente, cuando vas a buscar capital, por ejemplo, en Países Bajos, ¿eres ESG? Sí. Ok, platiquemos. Oye, ¿cómo están tus programas de ESG? No tengo. No. Cuando seas ESG, te recibo. Entonces, ese es el incentivo realmente. Cuando estemos buscando capital, y con esto cierro, el nuevo capital te va a obligar a hacerlo. Y esa es la parte complicada. Es una obligación. Muy bien, muchísimas gracias. En el mundo de los negocios, decidir con quién haces alianza es clave para alcanzar el éxito. ¿Que por qué decidí aliarme con el líder?
porque siempre he decidido aliarme con los mejores en su área, pero también con aquellos que comparten mi visión y compromiso. Decidí el lead porque sus parques industriales son sinónimo de plusvalía y éxito. Más de 16 parques industriales hablan de la fuerza para poder consolidar mi negocio y llevarlo al siguiente nivel. Por su pasión, su excelencia, su compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación, la certeza jurídica, la seguridad, el equipamiento, los servicios. Cuentan con instalaciones de primer nivel que superaron mis expectativas. Por eso tomé la decisión de formar parte de esta gran familia. Sé que mis activos van a estar protegidos. Y es que en el lead no solo se construyen naves industriales, se construye un futuro sólido para las empresas. No me queda duda que el lead es la definición exacta de última milla.